Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Al inicio de esta emisión le platicaba sobre el arranque de los foros para discutir la reforma eléctrica, así la que propuso el presidente López Obrador, donde, por cierto, diferentes gobernadores estatales se hicieron presentes también en la Cámara de Diputados, la gran mayoría de Morena. Para hablar más a fondo sobre este tema, saludo a Luis Espinosa Cházaro. Él es coordinador del grupo parlamentario del PRD. Buen día, diputado, ¿cómo está? Bien, Mario, buenos días para ti, buenos días para todo el auditorio. ¿Cómo arrancó este Parlamento abierto, estos foros para dirimir de puntos de vista encontrados sobre el tema de la reforma que propone el presidente López Obrador, la iniciativa que mandó de reforma eléctrica? Bueno, iniciaron, digamos, la parte formal, la parte protocolaria el día de ayer. Escuchamos a los gobernadores, algunos de ellos apoyando la reforma del presidente, pero no serán los gobernadores quienes legislen constitucionalmente la reforma, seremos los diputados y las diputadas. Y bueno, pues ya ayer mismo por la tarde comenzó la parte técnica. Nosotros hemos dicho que esta debe ser una discusión eminentemente técnica, no política ni ideológica, porque bueno, pues los expertos son a quienes debemos convocar en este Parlamento abierto para ver la conveniencia o no de una reforma como la que planteó el presidente. He escuchado a legisladores de oposición, del grupo de oposición del PAN, PRI, PRD, incluso el Movimiento Ciudadano, decir que pues si los legisladores de Morena, el propio presidente, el partido en general, no acceden a hacer cambios pues de fondo a esta iniciativa, pues no va a pasar o no van a dar el voto favorable para que esto pase en el Congreso mexicano. Ellos dicen en Morena que pues esencialmente no va a cambiar nada, que probablemente puedan hacer ajustes más bien cosméticos. ¿Qué opina sobre pues estas dos posturas que están completamente encontradas? Bueno, pues es lamentable que sigan con esta fórmula de no cambiar ni una coma, porque los legisladores tienen un mandato de la gente para legislar en favor de México, no en favor del presidente de la República. Yo ayer lo decía en mi discurso inaugural, si continúa esto de que no se le cambie una coma, la reforma no va a pasar en los términos que está. Entonces, es importante que haya apertura al diálogo, que no haya un único criterio que es el del presidente de la República y que sus legisladores no se atrevan a modificar en favor de México. Para el PRD, por ejemplo, falta el tema de transición energética y falta que con claridad se plantee cómo van a bajar las tarifas de la luz en los hogares mexicanos. Ninguno de los dos temas está, y de no estar contemplados de manera clara y contundente, pues muy difícilmente podríamos acompañar esta reforma. El PAN y el PRI, que son pues dos partidos que primero el PRI estuvo diciendo que va a revisar, que no se adelantaba a decir o que va a bloquear o que no va a votar en favor de la iniciativa presidencial. Después el PAN también estuvo más o menos cerca ahí del gobierno, teniendo acceso al documento y analizándolo de forma detallada. Parece ser que ya ahora pues están también en la misma línea de no aprobar o no dar los votos para que se apruebe esta iniciativa. ¿Van a ir en bloque definitivamente PAN, PRI, PRD con respecto a esta reforma eléctrica? Sí, como tú recordarás, al inicio de la legislatura firmamos un documento, todos los diputados, más de 200 del bloque legislativo Va por México, de votar en el mismo sentido las reformas constitucionales. No significa necesariamente que todas las reformas constitucionales las vayamos a votar en contra, pero sí, en este caso, como bien lo relatas tú, si no se toman en cuenta modificaciones de fondo al documento, no lo vamos a acompañar y lo haremos en bloque de manera importante. Y bueno, la Cámara está prácticamente, como lo dijiste tú, partida por dos mitades, el bloque de Morena y sus aliados y el bloque de Va por México. Y entonces, pues no tendrían los votos suficientes para una reforma constitucional. Creemos que le faltan muchas cosas a esta reforma. Sí, hay cuestiones por revisar, las vamos a revisar con mucho detenimiento. Tenemos un mes de discusión y luego la discusión en el Pleno, pero no permitiremos que se simplifique la reforma a discursos populistas que lo único que pretenden pues es obtener la voluntad de la gente, aunque no sean realidades las que se están planteando. ¿Cuál es el rol de los gobernadores que ayer estuvieron
en la fotografía y también pues el inicio de las discusiones. 8 gobernadores, algunos de oposición. Decía Omar Fayad que los congresos locales tienen que aprobar también eventualmente la reforma o discutirla también. ¿Qué rol van a jugar los gobernadores de los estados? Bueno, ayer ellos pidieron, y a mí me parece que es atendible, tener una participación con voz en estos parlamentos abiertos. Hay estados que tienen injerencia directa en la participación eléctrica nacional, donde están las hidroeléctricas, donde hay, digamos, injerencia directa en los estados. A mí me parece muy atendible que escuchemos a todas las voces, sí a la de los gobernadores, pero también a la de los expertos, también a la de los empresarios, también a la de los usuarios, a la gente de los temas ecológicos que al PRD le importan muchísimo, y por lo tanto pues ir construyendo, insisto, entre todos una reforma que sea lo que le sirva a México. Ese es el mínimo para el PRD y el Bloque Va por México, es que la reforma sea para beneficio de todos los mexicanos. ¿Cuáles serían los 2 o 3 temas puntuales que el PRD o el grupo de oposición en el Congreso, en la Cámara de Diputados, no podría dejar pasar, que necesitan que se cambie, que se discuta? ¿Cuáles serían 3 temas, 2 o 3 puntos importantes? Para nosotros es muy importante el tema de la transición energética, ir migrando a energías limpias. Esto no está contemplado en la reforma constitucional, no está ni siquiera mencionado. Ese es el más importante, es una causa de la gente, es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y eso, si no se incluye, para el PRD sería intransitable. Y la otra gran interrogante es, el gobierno quiere ir en el sentido contrario a esta tendencia mundial de transición a energías limpias y renovables, que no son exactamente lo mismo, pero que van muy de la mano. Si vamos otra vez a quemar solo combustibles fósiles, estaremos contaminando no solo a México, sino al mundo, y entonces nos parece que eso debe también modificarse en la propuesta. Y un tercer elemento que se dice en el discurso, pero que no aparece en lo constitucional ni en lo reglamentario, es cómo, regresando a un monopolio estatal que ya existía, que hoy está más deteriorado, tiene a Manuel Bartlett al frente, se pretende que el recibo de la luz de los que menos tienen, pues baje, porque si con competencia y buscando producir más barato no se ha dado este decremento en los recibos de la población, pues con un monopolio subsidiado por el Estado, difícilmente las tarifas bajarán, o bajarán a costa de los impuestos de los mexicanos. Eso también habría que decírselo a la gente. Pues ya veremos cómo se desarrollan estos foros, este Parlamento abierto. Van a estar participando obviamente los partidos políticos, los partidos de oposición, los legisladores de Morena, del PT, pero también los expertos, los técnicos, la iniciativa privada, todos los involucrados con el sector eléctrico del país, y seguro seguiremos en comunicación si nos permite. Diputado, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, buenos días para todos. Hasta luego. Es el diputado coordinador del PRD en la Cámara Baja, Luis Espinosa Cházaro. Importantísimo lo que se está discutiendo, porque van a ser cambios constitucionales, es decir, cambios de fondo en lo que tiene que ver con el sector energético, particularmente con el sector eléctrico. Está también un tema minero que tiene que ver con el litio, pero esencialmente tiene que ver todo con el sector eléctrico, con la participación de la Comisión Federal de Electricidad. Y para los consumidores, pues con nuestro recibo de luz va a ser más barato, ya no va a haber apagones, van a seguir los apagones. Ese es el tema pues que de fondo nos preocupa a todos los usuarios del servicio eléctrico en México. Es momento de ir hasta el circuito exterior mexiquense, pues el día de hoy entró en funcionamiento el sistema Poncha Llantas.